Después de la victoria al sprint de Tim Merlier por delante de Jonathan Milan, llega la última etapa de media montaña de este Giro de Italia. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a hacerse con la victoria en esta etapa 19 del Giro de Italia 2024. ¡Comenzamos! Pues vamos ya a analizar el recorrido de esta etapa 19, un encadenado de media montaña que ofrecerá la última oportunidad para los ciclistas todoterreno, y es que se trata de una etapa de media montaña muy interesante. Tendremos una salida en Mortellano llegando hasta Sapada, hasta la cima Sapada. Un recorrido de 157 kilómetros que podremos dividir en dos mitades. La primera llana en su totalidad y la segunda contiene las elevaciones, esos puertos de montaña que nos interesan. La carretera se empina en el kilómetro 86, es decir, primeros 85 kilómetros totalmente llanos con algo de tendencia al ascenso. Y en el kilómetro 86 llegamos a una primera cota, digamos, ondulada, pero no categorizada, que servirá, digamos, para ir ya entrando en calor, como digo, en el kilómetro 86, como podemos ver en el perfil de la etapa. A continuación tendremos ya el primer ascenso puntuable y el más exigente de toda la etapa, ese paso durón, 4.400 metros al 9,7% de pendiente media sin descanso alguno y con pendientes que al principio de la subida alcanzan hasta el 18%, por lo tanto una subida muy exigente, una pared que sería más definitiva si fuera final de etapa o estuviera más cerca de ese final de etapa, pero bueno, en este contexto servirá para ver qué ciclistas tienen buenas piernas de cara a ese final de etapa, que no es en alto, pero ahora veremos que casi digamos que casi lo es. A partir de ahí tendremos un descenso, una bajada directa que al culminar ya nos dejará a los pies de la segunda dificultad montañosa, un puerto de tercera categoría, 5 kilómetros al 6% con un segmento de 1 kilómetro al 10% de pendiente media, lo cual lo hace pues más desafiante. Se coronará a 35 kilómetros de la llegada y a partir de ahí volveremos a tener otro descenso sin muchas zonas técnicas, que nos ubicará en una zona pues ya más irregular, aunque algo más ascendente, como podemos ver en el perfil. Será un terreno complejo de controlar, sobre todo si la ventaja entre el pelotón y la fuga es reducida. Ojo, porque en esa zona puede recortar bastante el pelotón si se organiza bien. A partir de ahí, como digo, en esa transición tendremos 18 kilómetros y después llegaremos ya a ese puerto final, 8,5 kilómetros al 4,7% de pendiente media, cuyo segmento más relevante es ese de 2,4 kilómetros al 8,6% de pendiente media, que ojo porque se ubica en la zona final, entre los últimos 9,5 y 7 kilómetros de la etapa. La escalada concluirá a 6 kilómetros de meta y ojo porque en esa etapa, en esa parte final de la etapa habrá un leve descenso seguido de otro repecho breve y sin dificultad para que el remate sea finalmente todo en llano. Por lo tanto, una etapa muy atractiva. En cuanto al clima, deberíamos tener sol en la salida y posible lluvia en la llegada. Una etapa, como digo, que va a ser muy interesante, que creo que será para la escapada, pero ojo que cojan buena diferencia porque quizás podamos ver algún ataque entre los favoritos en esa cima Sapada. También hay que tener en cuenta que mañana es la etapa del Monte Grappa, por lo tanto esa etapa 20 será la etapa, digamos, final en cuanto a alta montaña, en cuanto a posibles diferencias entre los ciclistas que luchan por la clasificación general. Por lo tanto, quizás se guarden en esta etapa pensando en el día de mañana. Vamos a ver quiénes son los favoritos. Pues vamos a ver quiénes tienen más opciones de ganar esta etapa 19 del Giro de Italia. Para mí 3 estrellas, máximo favoritismo para 3 ciclistas, sobre todo los dos primeros, Julian Alaphilippe y Jonathan Narváez. Ambos han ganado ya etapa en este Giro de Italia. Julian Alaphilippe está en un momento de forma realmente bueno. Le estamos viendo en muchas escapadas, ha conseguido rematar una, en alguna también se ha quedado cerca, por ejemplo la victoria fue para Pelayo Sánchez. Por lo tanto estamos viendo a Julian Alaphilippe
volviendo poco a poco a su nivel de aquellos años 2020 y 2021, y ojo porque mañana puede ser una etapa de media montaña realmente atractiva para él, por eso es mi máximo favorito junto a Jonathan Narváez, otro ciclista que se adapta muy bien a este terreno. Recordemos que fue la primera maglia rosa de este Giro, lo ganó en la primera etapa y mañana, pues como digo, puede ser un día muy interesante para él porque el recorrido se adapta perfectamente a lo que son sus condiciones, lo mismo que Julián Alaphilippe. También se adapta muy bien a Jan Tratnik, un ciclista que ya ganó este año Omloop Nieuwsblad, empezó el año muy bien en este Giro, sí que es verdad que lo estamos viendo más desaparecido, no lo hemos visto en muchas escapadas y de momento no ha conseguido llevarse la victoria, pero ojo, si mañana se encuentra en buen estado de forma, se meterá en la fuga y el terreno se adaptará muy bien a él. 2 estrellas, algo menos favorito esta vez Tadej Pogačar, creo que mañana no es el día de que él lance un ataque, incluso aunque lo lance la escapada debería haber cogido mucha diferencia en los kilómetros anteriores, además pensando que también la etapa del Monte Grappa es en un día, es decir, la etapa 20 del Monte Grappa se disputa ya mismo, creo que se guardará al igual que el resto de los favoritos y no atacará y no se llevará la victoria. Aún así le doy 2 estrellas porque como casi siempre depende de él que se lleve la victoria, lleva ya 5 recordemos en este Giro de Italia. 2 estrellas para Pelayo Sánchez también, un ciclista, el ciclista del Movistar de 24 años que ya lleva una victoria en este Giro, le ganó al sprint a Julián Alaphilippe y ojo porque mañana también el recorrido se puede adaptar muy bien a él, un recorrido de media montaña acumulando desnivel positivo. Si se mete en la escapada puede ser un gran contendiente. 2 estrellas para Juanpe López, ya se dejó ir en la clasificación general, está ya a más de 1 hora, así que ahora deberá pelear por escapada, sobre todo, bueno, ya quedan 2 etapas, la etapa 19 y la 20, creo que se meterá en la fuga del Monte Grappa, pero ojo porque también en esta etapa 19 podría meterse en la escapada y buscar la victoria. 1 estrella por último para Michael Storer, el ciclista del Tudor que empezó peleando la clasificación general, finalmente ahora ya parece que está peleando por etapas, así que si se mete en la general puede ser favorito tanto para la etapa 19 como para la del Monte Grappa. 1 estrella también para Davide Piganzoli, que también creo que estará en la escapada del Monte Grappa junto a Nairo Quintana. Son 2 ciclistas que también se podrían adaptar bien a la etapa 19, a esta etapa que tenemos mañana, por lo tanto 2 ciclistas que pueden ser también favoritos, aunque también, como digo, pensando en la etapa del Monte Grappa. Por lo tanto, para mí, mis máximos favoritos, Julián Alaphilippe, Jonathan Narváez y Jan Tratnik, y ojo con nombres como Pelayo Sánchez y Juanpe López. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like si el vídeo te ha gustado. Aquí en la Corona Escalada hacemos previas, resúmenes, curiosidades y también shorts sobre todas las carreras profesionales, y ahora en el Giro de Italia estamos grabando y subiendo mucho contenido, así que nos vemos en el próximo vídeo.